Muy buenas tardes, mi nombre es Steve Jiménez, soy de la Universidad Casa de la Cultura y este es mi proyecto. Yo les voy a hablar sobre las leyes de la herencia biológica o las leyes de Mendel. En este video hablaremos sobre el proceso por el cual la descendencia de una célula u organismo adquiere o está predispuesta las características físicas, fisiológicas, morfológicas, bioquímicas o conductuales cada una de sus progenitores. Estas características pueden transmitirse a la generación siguiente o dar un salto y aparecer en 2, 3, 4, hasta más de 10 generaciones después. En este video hablaremos de dos tipos de herencia, de los cuales son herencia genética, que es el resultado de la replicación del ADN y de la división celular. La herencia epigenética, resultado de, entre otras cosas, modificaciones en el ADN como el silencio o no expresión de un gen. ¿Conocen a Gregor Mendel? Hoy les hablaré de él. Gregor Mendel fue uno de los primeros en estudiar la herencia genética o biológica. Este creó tres leyes. La primera, que es la ley de la uniformidad. Esto quiere decir que la uniformidad de los híbridos de la primera generación, por ejemplo, cuando dos individuos de la misma especie se cruzan, todos los híbridos de la primera generación filial son iguales. En la actualidad, esta ley es expresada de esta manera. El cruce entre dos razas puras da una descendencia híbrida uniforme, tanto fenotípicamente como genotípicamente. La segunda ley. Esta también es conocida como la ley de la separación. Esto quiere decir que la disyunción de los genes que forman la pareja de los alemorfos, dos genes que han formado pareja en los individuos de la F1, se separan nuevamente al formarse las células conductoras, lo que demuestra que dicho emparejamiento no es definitivo. Esto conduce a que en los individuos aparezcan parejas de alelos distintos. En consecuencia, dicha generación ya no es de genotipo uniforme. En la actualidad, esta ley es expresada de la siguiente manera. Al cruzar entre sí los híbridos y obtenidos en la primera generación, los caracteres antagónicos que poseen se separan y se reparten entre distintos gametos, apareciendo así varios fenotipos en la descendencia. Tercera ley. Esta tercera ley también es conocida como la ley de la dependencia. ¿Qué quiere decir esta ley? Esto quiere decir que es la independencia de caracteres hereditarios que se transmiten a la descendencia con absoluta independencia de los demás. En la actualidad, esta ley se expresa de esta manera. Los distintos caracteres no antagónicos se heredan independientemente unos de otros, cambiándose al azar en la descendencia. En las dos leyes anteriores se expresa la forma como se transmite un carácter, como el color del pelo en Cobayas o el color de las flores en el Don Diego. Pero esta tercera ley se ocupa de averiguar el comportamiento en la herencia de dos caracteres, que se presentan juntos en el mismo individuo, de suerte que encuentran en juego no uno, sino dos pares de genes o alelomorfos. Bueno, si hablamos de la herencia, también debemos de hablar sobre qué son los genes y los cromosomas. Genes. En cada porción de un cromosoma existe información sobre un carácter. Un ejemplo sería el color del pelo. Esta porción se denomina gen. En un cromosoma puede existir multitudes de genes diferentes. Los cromosomas homólogos tienen los mismos genes ubicados en la misma posición. Cromosomas. ¿Qué son los cromosomas? Son todas las células que tienen el material genético en forma de ADN. ¿Qué es un ADN? Es un ácido desoxirribonucleico. El ADN es la molécula química donde se localiza la información de la célula. Los cromosomas son fragmentos de ADN organizados en ovilios. Solo se hacen visibles cuando la célula va a dividirse en dos partes o más. El número de cromosomas de cada especie es fijo. Por ejemplo,
En la especie humana hay 23 parejas de cromosomas, 22 parejas son autosomas y la pareja 23 son los cromosomas sexuales. Un cromosoma de cada pareja proviene de cada uno de los progenitores, como también son los cromosomas homólogos. Bueno, también vamos a hablar sobre lo que es la teoría cromosómica de la herencia. Esto quiere decir que los factores hereditarios o genes que determinan las características fenotípicas de los organismos se localizan en los cromosomas. Ahora vamos a mencionar unas características que son de los factores o la ubicación de estos cromosomas. Cada factor ocupa un lugar específico en su cromosoma determinado. A este lugar se lo llama locus. En los organismos diploides, cada factor está duplicado y se sitúa en un mismo locus de un par de cromosomas homólogos. Los factores o locu se disponen linealmente a lo largo de los cromosomas. También vamos a mencionar sobre lo que la teoría cromosómica se refiere o explica científicamente sobre la transición o transmisión de determinados caracteres a través del código genético que contiene la célula viva. ¿Qué ocurre entre la generación de individuos y la siguiente? Pues esa teoría fue desarrollada por los científicos Theodore y Walter en los años 1900 y 1905. Fue una teoría debatida y controvertida hasta el año 1915, cuando los experimentos con moscas los confirmaron por completo. La teoría cromosómica de la herencia estudió los genes, o sea, los segmentos de ADN que modifican proteínas específicas, llamados también factores hereditarios. En sus estudios sobre la herencia, Gregor Mendel específicamente postuló que los genes se ubican dentro de los cromosomas de la célula, ubicados a su vez dentro del núcleo celular. La herencia sexual. También la herencia sexual en los seres humanos, el sexo depende de la pareja 23 de cromosomas homólogos, que serían también los cromosomas sexuales. Hay dos tipos de cromosomas, X y Y. Los individuos con dos cromosomas de X son hembras, que serían XX. Los individuos con un cromosoma de cada uno son machos, tales como son X y Y. Bueno, este ha sido mi proyecto. Gracias por su atención prestada y una muy buena noche. Muchas gracias.